Hola de nuevo, cocineros y cocineras de los aprendizajes. Hoy os quería facilitar, os quería compartir una dinámica sobre lo que es el proceso de toma de decisiones. Esta dinámica, la verdad que me ha dado siempre buenos resultados, la he utilizado sobre todo en cursos en el ámbito de empresa, en el ámbito de niveles directivos, en escuelas de negocios, y siempre la verdad que es una dinámica que, aparte de que es, bueno, pues bebe un poco de este constructivismo, de este partir un sistema en varias piezas y construirlo entre todos, y de esta manera darnos cuenta y aprender mucho mejor cuál es la lógica de ese sistema, pues como os decía, me ha dado siempre bastantes buenos resultados y ha ayudado a los participantes a clarificar muy bien qué es eso de la toma de decisiones. Es un proceso que no se puede hacer a la ligera y que requiere que tengamos en cuenta pues una serie de etapas, una serie de fases que ahora paso a comentarte. Este modelo lo saqué ya hace bastante tiempo de este libro que sigue siendo muy recomendable, El factor humano en la empresa, del profesor José María Rodríguez Porras. Es un libro que creo que sigue siendo interesante. Está editado ya hace tiempo, en el año, pues este es data del año 1989. También esta dinámica pues quiere ser un homenaje al profesor Rodríguez Porras, que falleció en el año 2013 en Barcelona, y creo que es un hombre que nos ha dejado un gran legado sobre todo este factor humano en la empresa. Bueno, pues en este libro, editado en Deusto, el profesor Rodríguez Porras, en el capítulo dedicado al trabajo en equipo, nos habla del método científico de la toma de decisiones. Lo llama científico porque es cierto, porque sigue una serie de etapas y debemos tomarlo como algo serio y riguroso, sobre todo porque cuando tenemos que definir un problema, ¿no? Tomar decisiones ante un problema, ante una dificultad que tenemos, pues conviene que sigamos unos pasos adecuados para definir bien ese problema y para poder actuar en consecuencia. Aquí es donde pone pues todas las etapas del método, pero yo lo que hice para explicar esto, pues ya sabes que aquí entra un poco la metodología y la pedagogía de cada cual, ¿no? Y por alguna otra dinámica mía, pues ya sabes que a mí me gusta mucho pues esto de coger un esquema, partirlo en diferentes tarjetas, ¿verdad? Dárselas a los participantes y decirles, bueno, pues os voy a dar aquí unas tarjetas sueltas, y entonces vosotros lo que tenéis que hacer es organizar esto de forma lógica. Yo no les... Imaginaros que tenemos un problema, ¿no? Les puedes decir, pero no les hables que vamos a hablar del método de toma de decisiones, ¿no? Y entonces lo que tenéis que hacer es pues, organizar estas tarjetas de forma lógica. Entonces ellos mismos, todo el aula que tengan, los 10, 15, 20, 30, incluso 40 participantes, se ponen a trabajar en ello. Ahí ya conviene pues, que vayas observando también cómo trabajan y luego puedas darles feedback, no solo si lo han hecho bien o mal, sino también de cómo han trabajado, si ha habido un pequeño grupo que ellos lo han hecho y el resto han permanecido de espectadores, quiénes han sido los líderes, los más lanzados, los que han salido, cómo ha sido la comunicación. Es decir, es una dinámica que siempre da para reflexionar y para trabajar mucho. Bien, pues yo entonces lo que hago es esto, darles esto, y bueno, y ellos pues empiezan aquí a seguir el método. Bueno, yo te voy contando un poco más o menos cuál es la lógica de este esquema, que seguramente la podrás intuir. Lo más lógico es que al principio, bueno, o que no te lo hagan bien, pero para eso luego estás tú, para hacerles reflexionar sobre por qué has puesto primero la recogida de la información, pero puedes recoger información sobre algo que no sabes muy bien lo que es, que no lo intuyes. Puedes generar alternativas sin antes haber definido bien un problema, etc. Tú les vas planteando ahí algunas preguntas. Esto empieza aquí, esto empieza en una predefinición, en una hipótesis. Es decir, cuando hay un problema tenemos una cierta intuición, ¿no? Una cierta intuición de que aquí está pasando algo. No sabemos muy bien lo que es, pero barajamos unas hipótesis, tenemos unos pequeños datos, hemos observado algo. Y entonces tenemos nuestra idea. Yo creo que hay un problema o hay un conflicto que tiene que ver con este grupo, contra este grupo, etc. Bueno, a partir de aquí, ¿qué hacemos? Predefinición, hipótesis. Parece que tenemos un problema. ¿Cuál sería la lógica? Bueno, pues la lógica sería ponerse a buscar información, ¿no? Es decir, entonces iríamos a recoger información. Bueno, pues vamos a recoger más información, vamos a hablar con la gente, vamos a pasar una encuesta, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Predefinición, hipótesis, recogida de información. Una vez que tenemos recogida esa información, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues tendremos que analizar esa información. Es decir, analizamos la información. ¿Cómo la analizamos? Bueno, pues la podemos analizar con un marco de referencia,
Si estamos hablando de un conflicto, pues con un marco de referencia, por ejemplo, sobre patrones en los conflictos, a ver qué patrón, pues utilizando un pequeño test, etcétera, en función de la naturaleza del problema. Si es un problema financiero, pues con una herramienta financiera para identificar problemas, lo que sea. Analizamos la información. ¿Qué hacemos una vez que hemos recogido información, hemos analizado la información y la hemos analizado con un cierto marco de referencia? Estamos en condiciones de definir el problema. Aquí ya podemos definir el problema y no antes. Para mí este es el paso clave del proceso de toma de decisiones. Porque yo siempre digo que un problema bien definido es un problema casi resuelto. Hay problemas que no se resuelven porque no se definen bien. Entonces es importante dedicar el tiempo lógico, el tiempo suficiente a definir el problema. Una vez que tenemos definido el problema, pues le aplicamos unos criterios de valoración, o al tiempo que lo definimos, le aplicamos unos criterios de valoración. Rodríguez Porras, de alguna manera, pues lo pone aquí en un cuadro más o menos junto, aunque lógicamente hasta que no definimos el problema no lo podemos valorar, puede ser casi o después, da igual. Una vez que lo definimos, lo valoramos. ¿Es un problema urgente o no es urgente? ¿Es un problema importante o no es importante? ¿Es un problema nuevo o es un problema ya que viene de antes? ¿Es un problema que nos compete a nosotros o que no nos compete a nosotros? ¿Es un problema que... Es decir, a esto me refiero con la valoración del problema. ¿Es un problema que afecta a toda la empresa, a toda la plantilla, a todo el grupo o solamente a un sector? Es importante que valoremos bien la magnitud y la parte cualitativa y cuantitativa del problema que tenemos delante. Una vez que tenemos el problema definido y valorado, entonces podemos generar alternativas para solucionarlo. Pues generamos alternativas mediante nuestra creatividad, mediante, en fin, posibilidades diversas que tenemos para solucionar, abordar ese problema. Lógicamente, esas alternativas en ese proceso creativo después tenemos que valorarlas. Tenemos que valorar las alternativas. Oye, cuáles son mejores, cuáles nos parecen más viables, cuáles nos parecen menos viables, etcétera, etcétera, ¿no? Y una vez que ya hemos valorado las alternativas, entonces sí, entonces tomamos la decisión. Pero la decisión no se debe tomar hasta que lógica y rigurosamente, como nos dice el profesor Rodríguez Porras, hemos hecho todo este proceso, porque entonces nos podemos equivocar. Aquí lo explica en su libro muy bien Rodríguez Porras, muy importante, muy interesante, me parece una cosa que comenta aquí, te lo acerco, acerca de la postura mental que tenemos que tener, es decir, qué hemisferio tenemos que utilizar en cada fase, si el derecho o el izquierdo, la postura mental en cada una de estas etapas. Y fíjate que nos dice, en la predefinición, en la hipótesis, nuestra postura mental debe ser espontánea, debe ser más bien de hemisferio derecho. ¿Por qué? Porque aquí nos movemos en el terreno de las intuiciones. Entonces tenemos que tener como ese sexto sentido. En la recogida de información y en la clasificación de la información, análisis de la información, nos habla de que tiene que ser una mezcla de espontánea y de rigurosa. Hay que recoger con rigor, hay que analizar, pero también hay que echarle un poquito de creatividad y de intuición. La definición del problema debe ser rigurosa, objetiva, hemisferio cerebral izquierdo. Esto sí que es importante. La formulación de criterios de valoración del problema o los criterios de valoración del problema deben ser también rigurosos para no equivocarnos en la valoración de ese problema. La formulación de alternativas, esto es creatividad pura y dura, esto es hemisferio cerebral derecho, debe ser espontánea. La valoración de las alternativas pues debe ser lógicamente rigurosa en base a una serie de parámetros, ¿vale? Y la decisión, pues él habla Rodríguez Porras de una conducta electiva, es decir, pues debe ser de inteligencia ejecutiva, pero también muchas veces las decisiones pues hay que echarle valor, hay que echarle un poquito de corazón. Yo creo que las decisiones se toman con la cabeza, pero también se toman un poco con el corazón, pero de acuerdo cabeza y corazón. Es decir, yo diría, la decisión hay que tomarla con inteligencia emocional. Y hay decisiones pues que a lo mejor no, después de haber hecho incluso este proceso, no estamos 100% seguros, pero tenemos que tener valor para tomarlas. Tenemos que saber tomarlas y tenemos que asumir muchas veces la responsabilidad de tomarlas. Si no se toman decisiones, pues lógicamente esto nos lleva al inmovilismo y los problemas no se resuelven. Bueno, pues cocineros, cocineras, aquí tenéis una dinámica que os va a venir muy bien, porque el que más o el que menos que trabaja en organizaciones, en formación, etc.,
pues tienen que formar sobre estos temas, o incluso en grupos, en equipos, tenéis que tomar decisiones. En memoria de José María Rodríguez Porras, pues aquí está el factor humano en la empresa. Os dejo con esta dinámica, esta receta pedagógica sobre la toma de decisiones en los equipos. Hasta la próxima.